La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Los maullidos de Gemma Solsona. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación muda. Y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Aldous Huxley. Por conservar la libertad, la muerte, que es el último de los males, no debe temerse. Marco Tulio Cicerón. Todo empezó cuando Violeta se fue. Un eufemismo para resumir lo que realmente ocurrió, lo que todas sabían, aunque las monjas se esforzasen en no hablar de ello. Como si así pudieran cambiar la naturaleza de lo sucedido. Pero era lógico. El silencio y las medias verdades se consideraban algo habitual en aquel colegio de huérfanas. Y el hecho de que Violeta, una niña que siempre las había traído de cabeza, se hubiera lanzado desde lo alto de una de las torres del viejo y oscuro edificio, era un triste accidente que para todas más valía la pena olvidar. El Centro para Señoritas Dumont, que de francés solo tenía el nombre, era un lugar donde cada una de las internas se encontraba perdida, porque allí nadie acababa por voluntad propia, y muchas desconocían qué iban a hacer el día que lograsen salir de sus muros de piedra. En el Dumont había niñas demasiado mayores para ser adoptadas, que llegaban allí porque no tenían otro lugar a donde ir y la beneficencia del régimen las enviaba con una maleta vieja, casi vacía, y una minúscula Biblia bajo el brazo. Otras eran abandonadas allí por sus propios padres, que tampoco sabían o podían hacer nada con ellas. Los días en el Dumont se reducían a gastar las horas con avemarías, tablas de multiplicar y clases de costura. Y con miedo, sobre todo con eso. Miedo al pecado, a la risa, a comer o hablar más de la cuenta, a la oscuridad, a los hombres. Si alguien ahora, con la agudeza que da el paso del tiempo, observa con atención las viejas fotografías del Dumont, puede notar en la mirada de la mayoría de aquellas niñas e incluso en la de alguna de las religiosas un sentimiento de temor profundo que traspasa el papel y se clava en la memoria. Filas y filas de niñas, y no tan niñas,
que se enfrentan a la cámara con el rostro serio y la mirada sobrecogida, como si estuvieran a punto de salir corriendo. Con el dedo, a través de esas instantáneas, uno recorre los años del Dumont en pocos minutos, sin distinguir apenas diferencias, hasta detenerse en la última imagen que se tomó de sus internas, la del último año en el que la institución permaneció abierta. A simple vista, esta fotografía, de un tono ceniza por el paso del tiempo, es similar a las anteriores. Sentadas en la fila delantera se sitúan las más pequeñas, con sus recatados uniformes de verano, de camisas hoscas con manga a 3/4 y falda hasta los tobillos. Las mayores, idénticamente vestidas, permanecen detrás, de pie y con los brazos rectos y tensos, enganchados a las caderas, como estatuas de mármol. Y a su espalda el feo y adusto edificio, con escasas y estrechas ventanas que se erige en el fondo cual imponente y eterno guardián al acecho. Si uno se acerca un poco más y observa con atención los rostros de las niñas, sigue distinguiendo en todos los mismos labios cerrados, la misma expresión seria, recelosa, insegura, hasta que se da cuenta de la diferencia. En el extremo derecho de la fotografía, una de ellas se levanta las faldas por encima de las rodillas, con gesto pícaro, mientras parece sonreír al objetivo, sorprendiéndolo quizá de la misma forma en que hoy día logra aún asombrar al observador minucioso, más de 50 años después. Esa fue la primera y la última de las imágenes de Violeta que se conservan en el Dumont. La niña con la que empezó todo o acabó, en opinión de muchos. A principios de aquel mismo año, Violeta había sido enviada a la institución, aunque nunca llegó a acostumbrarse a su disciplina. Entre otras cosas, el Dumont era silencio, un hecho que sorprendía a los escasos visitantes y a las recién llegadas cuando veían sus dormitorios y sus clases repletas de niñas, algunas casi adolescentes. Allí se hablaba entre susurros si había algo que decirse y habitualmente a escondidas. Y los ruidos más comunes eran el siseo de las alumnas al rezar sus oraciones, los grillos nocturnos y algún aislado maullido de los múltiples gatos que nadie sabía de dónde venían, pero que desde siempre entraban y salían del edificio, inmunes a la autoridad, a las trampas y a los venenos de las hermanas. Según Manuela S., una de las mejores amigas de Violeta, ese silencio fue algo que desde el principio molestó a la recién llegada. A las pocas horas de ingresar en el Dumont, ésta explicó a quienes se atrevieron a escucharla, pese a las miradas airadas de las monjas, que sus padres habían sido artistas en un teatro ambulante. Eso es al menos lo que contó, y que tras la guerra su pista se había perdido. Durante meses, Violeta fue a parar a varias instituciones benéficas hasta que llegó al Dumont, casi con 13 años. El primer día que entró en el dormitorio de las mayores, aún conservaba recuerdos de sus padres que levantaron la admiración y los suspiros de la mayoría de sus compañeras. Cuando las monjas se la llevaron hasta el camastro, que a partir de ese momento había de ser su lugar en la inmensa y desnuda habitación, Violeta tuvo que vaciar la maleta ante todas las que allí estaban. Su escaso equipaje estaba formado por objetos tan innecesarios como hermosos, algo a lo que ninguna de aquellas niñas estaba acostumbrada. Del interior salieron peinetas, abanicos, un camisón de encaje
e incluso unos zapatos rojos de baile que habían pertenecido a su madre. Todos los objetos fueron requisados por las monjas en cuanto se depositaron encima de la cama. Y aquello fue solo el comienzo. Sin llegar a perder nunca su sonrisa, a Violeta le resultaron insoportables la quietud y la rígida disciplina del colegio. Y su mayor propósito, según las internas que coincidieron con ella, fue siempre salir de allí, más temprano que tarde. Manuela S. comentó en una entrevista realizada años después de lo ocurrido que de alguna forma Violeta se las arregló desde el primer día para resaltar por encima de todas, más allá de su rebeldía o de su tendencia a saltarse las normas. No es que destacara por su aspecto, ni mucho menos. En ese sentido era bastante vulgar. Bueno, al menos tan vulgar como cualquiera de nosotras. Delgaducha, muy morena, tanto que parecía gitana. Si podía estar orgullosa de algo, era de su cabello. Le llegaba a la cintura. Cuando entró, pensamos que se lo cortarían inmediatamente, como a todas. Eran las normas. Pero no fue así. No sé qué pudo hacer o decir. Se lo dejaron exactamente igual, ni se lo tocaron. Fue la primera batalla que ganó a las monjas, y lo mejor es que ni se dio cuenta. Consideraba que obrar según su criterio, su deseo, sin temor a las represalias, era algo de lo más común, al menos para ella. Ese era uno de los aspectos que la hacían distinta, su empeño, su determinación. Es difícil entender para alguien que no vivió aquello. No hablo de maltrato puramente, eso no me atrevería a afirmarlo. Es que cuando llegabas allí al Dumont, aquellos muros de piedra y las monjas tan serias, tan severas, eran lo único que te quedaba. Y obedecías sin preguntar, sin atreverte a pensar siquiera. De ahí que la forma de actuar de Violeta resultase tan extraordinaria. ¿Sabe? Allí nos acostumbrábamos a callar lo que pensábamos, y de tanto hacerlo creo que acabábamos por no saber lo que queríamos, deseábamos u opinábamos. Y Violeta era diferente. Muchas admirábamos su valentía al reírse cuando no tocaba, al preguntar la razón de todo o al afirmar que no pensaba lo mismo que algunas de las hermanas. Imagínese, las sacaba todas de sus casillas, se lo aseguro. Ellas la castigaban, la dejaban sin cenar o la obligaban a dar vueltas por el jardín con un frío insoportable, mientras todas la contemplábamos a través de las ventanas. Pero a Violeta no parecía importarle, y continuaba respondiendo con una sonrisa, dejándose el pelo suelto en cuanto una de las hermanas se daba la vuelta y poniéndose algodón en los sostenes para que los sosos uniformes le sentaran mejor, o incluso dando de comer a los gatos vagabundos que inundaban el Dumont y que ponían los pelos de punta a la Madre Superiora. No podían con ella, con su alegría, con su voluntad, ¿me comprende? Eso al menos creíamos entonces, y por eso fue todo tan raro, tan extraño. Las monjas y las alumnas que la conocieron coinciden en afirmar que el comportamiento de Violeta se alteró tras el episodio de su huida frustrada. Se desconoce cómo logró enterarse de que en uno de los pueblos más cercanos, situado a unos 2 kilómetros del Dumont, se celebraban las fiestas. Las niñas vivían aisladas y solo se les permitía tratar con las religiosas, con las otras internas y con un viejo médico que se desplazaba hasta allí en contadas ocasiones para examinarlas. Quizá fue a través de alguna de las cocineras o de las mujeres que cada semana se acercaban hasta el colegio para llevar provisiones. En opinión de Manuela, Violeta pensó que hasta allí se dirigían las habituales compañías de teatro y los músicos ambulantes que animaban en aquella época esta clase de festejos populares. Y la esperanza de obtener alguna información sobre sus padres o de regresar al mundo del que afirmaba proceder fue lo que la empujó a planear la fuga. Manuela declaró
que desde el primer momento Violeta tuvo claro que conseguiría marcharse, que los días previos a su escapada parecía tranquila y confiada como siempre, y que no hacía más que hablarle de sus planes, de su futuro como actriz o de lo que tenía previsto hacer si lograba encontrar a su familia. Según Manuela... Cuando llegó el día, un domingo, lo recuerdo perfectamente, Violeta se despertó muy alegre, como era habitual en ella. Mientras nos dirigíamos a la capilla para nuestras oraciones, se situó detrás de mí en la fila y me susurró que para marcharse iba a hacerse un moño como el de una dama de alcurnia, que a su madre ese peinado siempre le había quedado mejor, pero eso le daría suerte. Imagínese, en aquel momento eso era lo más importante para ella. Me confesó que había decidido irse aquella misma noche y que me avisaba por si quería acompañarla. Recuerdo que yo, mientras caminábamos en fila con la mirada fija en el suelo, temblaba al pensar que nos iban a ver cuchicheando y que nos castigarían a las dos. Las monjas nos llamaron la atención un par de veces, pero ella ni se inmutó, nunca lo hacía, y siguió así durante toda la mañana, con risas y susurros. No fue hasta la hora de comer que me atreví a preguntarle cómo pensaba hacerlo, y no quiso contestarme. Al final me pudo la curiosidad, y aquel día incluso fui con ella para dar de comer a sus duendes, como ella llamaba a los gatos del Dumont. Es que aquel lugar estaba lleno de gatos, se lo aseguro. La parte positiva era que no teníamos ratas, al menos no muchas, pero a las monjas, sobre todo a la Madre Superiora, no les gustaban demasiado, porque nunca sabías dónde podías encontrártelos y sus maullidos eran insoportables algunas noches. A Violeta, no obstante, le fascinaban, y por costumbre, a la hora de la siesta, se escabullía para darles parte de su ración. No sé cómo lo hacía, pero conocía los horarios de las monjas, los pasillos que quedaban sin vigilancia, las puertas que permanecían abiertas, y jamás la pillaban. Aquella tarde la seguí, y sin que nos vieran, llegamos hasta el jardín trasero. Allí había, al menos, una docena de gatos, o tal vez más. Se pusieron en fila y aguardaron muy quietos, expectantes, como si estuvieran esperándola. Violeta les lanzó lo que llevaba consigo y en pocos segundos ellos se abalanzaron a devorar las sobras, rodeándola, tapándole los pies y los tobillos. Violeta empezó a reír. Me dijo entonces que pensaba irse como un gato y que todas debíamos aprender a escucharlos porque ellos le habían enseñado la manera de escapar del Dumont. Le pregunté cómo, de nuevo, pero ni tan solo me escuchó, absorta como estaba contemplándolos, mientras seguían engullendo lo que les había traído. «Míralos, Manuela», contestó. «¿Te gustan mis pequeños duendes? A mí me fascinan. Son hermosos e imprevisibles. No tienen miedo a nada y aquí y en todos sitios son los únicos que hacen su santa voluntad. Solo son fieles a sí mismos y es imposible dominarlos, te lo aseguro. Yo estoy convencida de que antes se morirían. Es fácil para ellos, quizá por eso tienen 7 vidas, ¿no crees?» Calló, y yo sentí como una docena de pares de ojos brillantes me miraban, me atravesaban, y me estremecí. Pero Violeta siguió observando complacida aquella manada de gatos que no cesaban de ronronear, de maullar, de frotarse contra sus tobillos, mientras ella los acariciaba y continuaba riéndose, radiante, feliz, como siempre. Violeta nunca logró escapar del Dumont, y eso pudo ser el principio de todo. Por norma general, las monjas de guardia se situaban en las puertas de los dormitorios de las internas cuando llegaba la hora de acostarse. Mientras tanto, el jardín y los terrenos que rodeaban el edificio permanecían desiertos, ya que las ventanas estaban situadas a una altura suficiente como para impedir que cualquiera de las niñas se sintiera tentada a utilizarlas. No se sabe cómo logró descolgarse por la ventana de su dormitorio hasta el exterior y resultar ilesa.
pero lo que está claro es que no consiguió salir del recinto. Como cada noche, los dormitorios se cerraron a las 8 y solo las monjas de guardia vigilaban, tras la puerta, el sueño de las internas. Hacia las 10, Sor Leonor, la Madre Superiora, que, según su propio testimonio, no podía dormir debido a un fuerte dolor de muelas, se levantó y se dirigió a la ventana de su habitación. La abrió y permaneció un rato contemplando los jardines en la oscuridad hasta que descubrió una sombra que se encaminaba hacia la verja por el camino principal. Al distinguir que era una de las niñas, dio inmediatamente la alarma. A partir de ese momento todo se confunde hasta que Violeta es encerrada en una de las salas de castigo de la última planta del edificio, unas habitaciones oscuras, sin ventanas, que eran usadas para templar a las alumnas más díscolas. Violeta ya había sido recluida allí con anterioridad, aunque nunca más de 2 días seguidos. Poco más se sabe de la semana que en esa ocasión pasó incomunicada. En su diario, Sor Leonor se limitó a escribir: «Hoy hemos tenido que castigar de nuevo a Violeta. Esta niña nos trae de cabeza, es una lástima. No se da cuenta de lo importante que es para una chiquilla asumir pronto lo que es la obediencia, la disciplina. Dios quiera que algún día logre comprenderlo, porque sólo así podrá llegar a ser una mujer de provecho». El domingo siguiente, Violeta regresó a su dormitorio, escoltada por 2 de las hermanas, más seria de lo normal, pero en aparente buen estado físico y sin signos de haber sido maltratada, más allá de los efectos de la reclusión y del aislamiento. Fue aquella misma noche cuando empezaron las pesadillas. Luisa G., que ocupaba la cama anexa a la de Violeta, dijo que ésta se había despertado en la madrugada, gimiendo como un cachorro asustado. Las monjas ni tan solo entraron en la habitación, pero sus compañeras se levantaron y la rodearon para tranquilizarla. En sus entrevistas, Luisa G. describe con bastante detalle el contenido de las pesadillas, el estado de Violeta y su comportamiento. Estaba desencajada. Muchas teníamos sueños horribles, no era nada nuevo allí dentro. Pero Violeta no, ella siempre había dormido de un tirón. Yo entonces tenía unos 10 años y verla así me provocó un impacto tremendo. Lo más curioso eran sus manos, tan pálidas, tan delgadas, agarrotadas en las sábanas. Las cogía con tanta fuerza que incluso las desgarró, imagínese. Estaba muy nerviosa, nos dijo que había soñado con agua, con un barreño lleno de agua y que la querían meter allí dentro. Decía esto y se ponía a temblar de nuevo. Algunas se rieron entonces porque lo que contaba Violeta les parecía absurdo y divertido. Pero yo no. Es que las manos aún me parece que puedo verlas. Y sí, eso también, sus brazos. Tenía el vello de los brazos erizado, hasta su cabello lo estaba. Lo llevaba recogido en una coleta y se le erizó como si hubiera puesto los dedos en un enchufe. No sabría explicárselo mejor. Yo era muy pequeña, tampoco pensaba mucho más allá de nada, pero aquello se me quedó grabado. Y lo cierto es que ni tan siquiera ahora me gusta recordarlo, se lo aseguro. Las pesadillas de Violeta se repitieron durante los días siguientes. Su comportamiento se volvió esquivo, huraño. Se dormía con solo sentarse, no hablaba con nadie y apenas comía. Las monjas lo atribuyeron a otra más de sus manías y no hicieron nada, pensando tal vez que llegaría a cansarse.
Pero esta forma de actuar no pasó desapercibida a sus compañeras, que en algunos testimonios hablan de cómo se recogía hecha un ovillo en el suelo del dormitorio principal a cualquier hora, de las noches que pasaba arañando las patas de la cama, o de que se volvió tan silenciosa que muchas veces ni se daban cuenta de que estaba en la misma estancia que ellas. Manuela S. confirma que durante aquellos días Violeta apenas le dirigió la palabra. Estaba muy pálida, con los ojos brillantes, como si tuviera fiebre. Y aunque algunas intentábamos acercarnos a ella, a animarla, ella nos miraba recelosa, agazapada en algún rincón. Y en cuanto te despistabas, la perdías de vista, desaparecía. Solo se aproximaba a nosotras a la hora del desayuno, para mendigarnos, melosa, con una sonrisa, un poco de la leche en polvo que nos daban las monjas, que era lo único que se llevaba a la boca. Metía los dedos para rebañar el fondo del bote y se relamía hasta la nariz. A mí me producía un cierto repelús, la verdad. Pero las monjas fingían no ver nada, y si para ellas no era importante, pues entiéndame, para nosotras tampoco debía de serlo. Desde su internamiento hasta su desaparición transcurrieron apenas 2 semanas. El último día en el que las chicas del Dumont vieron a Violeta fue el del incidente en la sala de costura. Era esta una de las disciplinas que más aceptación tenía entre las monjas. Las clases para que las internas se convirtiesen en auténticas expertas en bordados, zurcidos y vainicas eran diarias y duraban al menos 3 o 4 horas, según el humor de las hermanas. Violeta nunca destacó por su destreza en este sentido, menos aún por su afición a pasarse horas encerrada en una sala entre hilos y agujas. No obstante, al igual que las demás, debía permanecer tardes enteras en las enormes salas circulares en las que se recibían las clases. Como todo lo que se realizaba en la institución, éstas seguían un orden estricto y monótono que las niñas sabían de memoria. Al entrar en la sala, se dirigían a un gran armario de caoba donde se guardaban sus tareas y costureros. Seguidamente ocupaban las butacas colocadas en corro y empezaban a coser en absoluto silencio. Aquella tarde Violeta cogió también su costurero, se encaminó a su sitio y se sentó. La primera hora transcurrió como debía, en la densa calma habitual, hasta que a una de las chicas se le escapó una madeja de un intenso color verde que rodó lentamente a través de las oscuras baldosas del suelo hasta los pies de Violeta. Su reacción fue instantánea. Pegó un brinco y se colocó a 4 patas, riendo y revolcándose, enredándose con la madeja y provocando la hilaridad de sus compañeras y el enfado de las 2 hermanas que se encargaban de la vigilancia. Estas, a gritos, la apremiaron a que se levantara, pero Violeta hizo caso omiso y continuó con sus extraños retozos y contorsiones, mientras sus brazos y piernas se liaban cada vez más entre los hilos. Fue entonces cuando todo se precipitó. Las hermanas perdieron los nervios y se abalanzaron sobre Violeta. Su talante cambió de inmediato. Enfurecida, empezó a bufar y se revolvió como una fiera, intentando morder y arañar a las mujeres. Las niñas, asustadas, se agruparon apoyadas contra la pared sin osar moverse siquiera. Fueron necesarias 4 monjas para sujetarla y llevársela de allí, y todas ellas acabaron con rasguños y mordiscos en los brazos y en las piernas. Aquella fue la última tarde que las chicas pudieron verla. Y aunque la escena que presenciaron debió de causarles una terrible impresión, todas coincidieron en que eso no fue lo peor.
Lo más terrible para ellas fueron los aullidos de Violeta, que continuaron escuchándose hasta un buen rato después de que la sacaran a rastras de allí, y que les parecieron tan intensos y agudos como los maullidos de un gato herido. Ninguna se enteró, al menos entonces, de lo que pasó a continuación. Las 4 hermanas que se la llevaron declararon que Violeta, con una agilidad extraordinaria y una fuerza impropia para su constitución, logró zafarse cuando estaban a punto de meterla en una de las salas de castigo, que se fue corriendo, veloz, y se perdió en las penumbras del edificio, que la buscaron durante más de 1 hora, mientras el resto de niñas eran confinadas en el salón comedor, porque se temía que Violeta pudiera causarles algún daño debido al estado de rabia en el que se había escapado. Pero nadie volvió a verla con vida. Tras la última campanada que anunciaba las 6 de la tarde, un largo maullido que parecía provenir de las buhardillas del edificio retumbó por los pasillos, en las salas y en los dormitorios. Al cabo de unos segundos, todo se quedó de nuevo en silencio, hasta que media hora después, en el jardín trasero del Dumont, las monjas descubrieron el cadáver de Violeta. Como tantos otros sucesos desagradables que tenían lugar en este tipo de instituciones, la muerte de Violeta fue omitida y ocultada a sus compañeras. Resulta extraño pensar que éstas no supiesen lo que había ocurrido, pero según declararon, no se enteraron de que se había tirado al vacío hasta cierto tiempo después. Las hermanas impusieron una vez más el silencio, y las niñas, consecuentemente, también callaron y no se atrevieron a preguntar nada. Sor Leonor confirmaría más adelante que Violeta fue enterrada en las cercanías la misma noche de su muerte, sin testigos y ceremonia alguna. Manuela S. admite que a muchos les parecerá terrible, supongo, después de lo que había pasado aquella tarde, después de ver a Violeta como la habíamos visto, y que ninguna preguntáramos, que no quisiéramos saber qué había sido de ella. En el fondo, todas imaginábamos que Violeta ya no estaba, porque aquello no podía haber acabado bien. Y no piense que no nos importaba. Ella había sido algo diferente para nosotras. Habíamos llegado a admirarla, al menos hasta que todo empezó. Pero no podíamos hacer nada. Y si las monjas, que era lo único que teníamos entonces, querían hacernos creer que había que continuar igual, como siempre, nosotras obedecimos, o al menos lo intentamos, porque eso era lo que teníamos que hacer, lo único que nos quedaba por hacer. La normalidad aparentemente regresó a la institución, y durante los días que siguieron a la desaparición de Violeta, las niñas continuaron con sus clases, las monjas con sus rezos, y el silencio y la disciplina volvieron a adueñarse del edificio, tal y como marcaban la historia y la costumbre en el Dumont. La primera de las extrañas manifestaciones que llamaron la atención de los expertos tuvo lugar justo al cabo de una semana. Mientras las niñas mayores rezaban el rosario en la capilla, las pequeñas se encontraban en una de las salas de costura. Cuando las campanas tocaron las 6 de la tarde, las internas simultáneamente se echaron al suelo, las mayores y las pequeñas. Se pusieron a 4 patas y empezaron a maullar de forma descontrolada hasta que sus gritos resonaron por todo el edificio. Las hermanas intentaron levantarlas, las amenazaron e incluso en algunos casos se llegó a la fuerza. Pero una decena de monjas poco podía hacer con las más de 50 niñas que se distribuían entre 2 lugares tan alejados.
Las muchachas no reaccionaban a sus reproches y advertencias. Con los ojos vidriosos y en una especie de trance ajeno al ajetreo de hábitos que se movían a su alrededor, continuaron maullando sin descanso. Permanecían en la misma posición, pero sus maullidos variaban el tono sin orden aparente. Si habían empezado suaves, casi como en un sedante susurro, fueron subiendo de volumen al cabo de pocos minutos hasta convertirse en chillidos y lamentos desgarradores que tenían muy poco de humano y que se colaban por los pasillos, por las habitaciones, por todo el edificio. Lo curioso es que, pese a la distancia que las separaba, los dos grupos variaban su entonación al unísono, como si existiese una especie de acuerdo tácito entre ellas para la ejecución de aquel desconcertante concierto felino. Y con la misma precisión con la que habían empezado, todas cayeron exhaustas al cabo de la media hora exacta que duró el suceso. Quedaron entonces en el suelo, dormidas en un sueño profundo, del que no despertaron hasta la mañana siguiente. Las niñas, que habían sido trasladadas hasta los dormitorios durante la noche, se levantaron como si nada hubiera ocurrido. La Madre Superiora, que las esperaba en el comedor, quedó desconcertada. No podía afirmar que aquello no se tratara de una broma, de una excelente puesta en escena, pero todo le resultaba tan extraño que se veía incapaz de afirmarlo. Decidió finalmente encerrarlas a todas, juntas, para controlarlas mejor, en una de las enormes salas de costura. Las internas pasaron el día allí sin entender nada, porque, según afirmaron, no podían recordar ni un solo detalle de lo que había sucedido. La jornada transcurrió entre hilos y plegarias, y aunque asustadas por el confinamiento, parecía que se comportaban normalmente y según la costumbre. Pero puntualmente a las 6 de la tarde la escena se repitió. En esta ocasión el ruido se hizo insoportable, ya que todas estaban concentradas en el mismo lugar. Y pese a los rezos de las monjas y a los castigos con los que habían amenazado a las niñas, éstas continuaron sus maullidos durante media hora exacta, hasta caer, una vez más, agotadas y sin sentido. Cuando se constató la reiteración del suceso, todas fueron aisladas en sus aposentos y se les impuso el ayuno y la oración como penitencia. Pese a que, con el paso de los días, estaban cada vez más débiles y no paraban de llorar y de rezar a lo largo de las eternas y silenciosas jornadas, a las 6 de la tarde, sin excepción y con absoluta puntualidad, el episodio se producía de nuevo. Algunas de las monjas acabaron también enfermas, asustadas y con fuertes ataques de ansiedad ante una situación que no lograban comprender. Hasta que la Madre Superiora decidió informar de los hechos y pedir ayuda a altas instancias religiosas, que acordaron enviar allí a un reputado sacerdote, experto, según ellos, en el maligno y en sus manifestaciones, para que evaluara a las niñas del Dumont y las librase de la diabólica invasión, si es que la había. Aquel sacerdote llegó una mañana muy temprano en un coche inmenso y oscuro, acorde con los ejércitos sobrenaturales de los que, según aseguraban, era enemigo implacable. Algunas de las internas, que como fantasmas se limitaban ahora a vegetar encerradas en sus dormitorios, lo observaron desde las estrechas ventanas mientras él se acercaba por el camino de piedras hasta la entrada del edificio. Muchas pensaron que el sacerdote también aparentaba ser un alma venida de otro mundo. Extremadamente pálido y delgado, parecía imposible que aquella enclenque figura con sotana fuera capaz de ganar una sola batalla al diablo.
Ese fue el primer hombre que durmió bajo el techo del Dumont, y las niñas lo recordarían más tarde como una presencia silenciosa que no estuvo más de una semana por los alrededores. Ocupó el despacho de la Madre Superiora y allí las recibió a todas, una a una. En sus informes, el sacerdote describió que aparecían asustadas y temblorosas y que juraban no recordar nada de cuanto les acontecía durante la media hora exacta que duraban sus ataques. Tras las entrevistas, constató que ninguna era capaz de pronunciar una sola palabra en idiomas extranjeros, que desconocían cualquier detalle de su vida o de la de las hermanas que supervisaban las charlas y que todas estaban más débiles que un ratón asustado. Estos hechos lo llevaron a descartar síntomas de posesión de las niñas. El sacerdote admitió, no obstante, la terrible impresión que provocaba la escena que se repetía diariamente, sin descanso. En su opinión, se trataba de un suceso de naturaleza tan extraña que no parecía de este mundo y que, no obstante, no tenía comparación con ninguna de las posesiones que afirmaba haber presenciado hasta entonces. Tras meditarlo y pedir permiso a la hermana superiora, decidió encerrarlas a todas en la iglesia durante un día entero, rezando Padres Nuestros y Avemarías y dándoles de beber agua bendita, que periódicamente era arrojada también sobre sus cabezas. Algunas de las internas se pasaron las horas llorando, otras perdieron el conocimiento en algún momento, mas ninguna se resistió ni siquiera cuando se les acercó un crucifijo, bendecido por su santidad en persona, para que lo besaran. No obstante, una vez más, pese a que en terreno sagrado el tiempo no entiende de relojes, el ataque les sobrevino sin falta a las 6 en punto, y la pequeña iglesia se llenó de una cincuentena de maullidos que oscilaban entre la sensualidad, la tristeza y la rabia, sin ningún orden ni concierto. A la mañana siguiente, el sacerdote abandonó el Dumont. En su diario, Sor Leonor escribió: «Tal y como se vino, se fue, sin hacer ruido, sin ceremonias. Fui yo la única que salió a su encuentro cuando llegó y también quien lo ha acompañado hasta la entrada en el momento que ha decidido abandonarnos. Al despedirlo he besado su mano y no he pronunciado palabra. No me he atrevido a confesar lo perdida que estaba, a preguntarle qué nos iba a pasar entonces. Dios me libre de decir cualquier cosa que pudiera contrariar a un soldado de la iglesia». Y cuando ya estábamos fuera, a punto de entrar en el coche, se ha detenido y mirándome a los ojos ha dicho: «Hermana, creo que el mal de estas niñas se esconde más en la cabeza que en el alma. Yo poco puedo hacer por ellas. Acuda a la ciencia y ellos, si Dios lo quiere, quizá puedan acabar con sus padecimientos». Entonces ha dado media vuelta, ha entrado en el coche y se ha ido. Y yo me he quedado aquí sin rechistar con mis hermanas y con todas estas niñas, con nuestra ignorancia, y aplastadas por el mismo miedo que desde siempre, quizá ya desde antes de que todo esto empezara, nos hemos acostumbrado a sufrir. Tras el fracaso de la Iglesia, llegó el momento de la ciencia. Con la máxima discreción para resolver la situación tan pronto como fuera posible, el episodio se dio a conocer a un reducido número de especialistas en psiquiatría y trastornos mentales, quienes elaboraron detallados informes sobre el tema, aunque no se pusieron de acuerdo en la solución y en las causas finales de todo lo que ocurría en el Dumont. Uno de los primeros que acudió hasta allí fue un joven especialista suizo, admirador de las doctrinas de Freud y Charcot. Manuela S. lo describe como un muchacho rubio, lo que a todas nos sorprendió la primera vez que nos llevaron ante su presencia.
Es que no estábamos acostumbradas a un hombre que no fuera un sacerdote o el viejo médico del pueblo. Además, con aquel color de cabello, era extranjero, seguro. Por eso me acuerdo especialmente de él. Hablaba de forma pausada, con un acento indefinible, pero sin una palabra fuera de lugar. Era enorme, tanto que tuvo que agacharse al entrar en el despacho de la hermana superiora, para no tocar con la cabeza en el marco de la puerta. Se sentó en un sillón y me hizo muchas preguntas, demasiadas, acerca de las imágenes que conservaba de los ataques, de lo que sentía al desmayarme, de los sueños que tenía cuando nos sucedía aquello, como si nosotras supiéramos entonces nada distinto a lo poco que nos decían las monjas. Hoy le vuelvo a repetir a usted y le confirmo que todavía no recuerdo nada, absolutamente nada. ¿Para qué iba a engañarle ahora? Soy demasiado mayor para eso. Y no es por la edad, no. Es que lo único que sé nos llegó a través de los interrogatorios, de lo que nos contaron después aquellos individuos con trajes negros como escarabajos que se pasaron días examinándonos. Pero lo que sí tengo presente es cómo llorábamos todas cuando nos enfrentaban a esas maratonianas entrevistas. Y es que dijeron tantas cosas, pero nosotras seguíamos sin comprender lo que nos ocurría, se lo garantizo. No le miento. Y esto fue también lo que le juré a aquel hombre. Entonces él se levantó, se dirigió a una mesa donde había dejado un magnetófono y pulsó un botón. Y escuché por primera vez aquellos alaridos, aquellos maullidos que, según afirmaban, éramos nosotras. ¡Nosotras! ¿Usted los ha escuchado? ¿Son tan reales? Lo cierto es que no me gusta ni siquiera ahora rememorarlo. No es por miedo, ¿sabe? De una cosa sí estoy segura. Nuestros miedos se quedaron allí, entre aquellas paredes. Eso se acabó, sí. Pero es que, por más que me esfuerzo en entenderlo, no puedo. Y me enfurezco porque me gustaría encontrar una razón lógica a lo que nos pasó. A por qué aquellos minutos se volvían humo en nuestras cabezas y desaparecían completamente de nuestra memoria. Aquel primer doctor y los que vinieron después, tras 2 meses de pruebas e interrogatorios, dictaminaron que se trataba de un caso de histeria colectiva. Como no se había hecho avance alguno, porque el fenómeno se repetía diariamente y se temía por la vida de las niñas, se tomó la decisión de separarlas y enviarlas a distintos hospitales para que sus manifestaciones y síntomas fueran minuciosamente estudiados y analizados. Pero una vez salieron del Dumont, el incidente cesó. Se les practicó hipnosis y se las mantuvo bajo estricta vigilancia, a algunas durante años, mas su comportamiento fue siempre, a partir de entonces, enteramente normal. Nunca volvieron a mostrar el más mínimo indicio en su conducta que pudiera relacionarse con aquellos hechos. Aunque nada de lo que se hizo después pudo salvar la reputación del centro. El Dumont cerró sus puertas cuando la última de sus internas abandonó el lugar y no volvió a abrirlas. Aparentemente, el episodio acabó por olvidarse, lo mismo que el edificio que albergó el orfanato. No obstante, hoy en día, aquellos pocos que conservan algún recuerdo, alguna información de lo que allí sucedió, continúan cuestionándose qué fue lo que pasó realmente entre aquellas paredes. En la actualidad, el Dumont todavía sigue en pie. Desde lejos, sus muros parecen resistir impasibles al paso de los años. Pero si uno se acerca de nuevo por el camino de piedras, casi oculto ahora por la invasión de hierbas y matorrales, puede observar con claridad las cicatrices del tiempo en el edificio. En sus inmediaciones, donde ya no quedan más que hierros oxidados y cristales rotos. En los nidos de pájaros ausentes que reposan en los alféizares de las que una vez fueron sus escasas y estrechas ventanas.
y en las enormes grietas que suben por los ladrillos y que le dan al esqueleto del Dumont una imagen triste y desolada, como si estuviera a punto de explotar y desplomarse con los secretos que quizás aún encierra. Finalmente, la soledad y el silencio parecen haberse adueñado del lugar. Pero si el visitante permanece un rato allí, no tarda en distinguir un ruido en la maleza o entre los hierros y los cristales. Incluso puede que descubra una vieja pelota que rueda sigilosa entre las ruinas. Y entonces, pronto, muy pronto, logra ver alguno de los infinitos gatos que todavía se ocultan allí. Numerosos gatos, negros, pardos, atigrados, que corretean libres entre las piedras derruidas, como los últimos y auténticos amos de lo que una vez fue el respetable centro para señoritas Dumont.